Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Fabiola Vilte y les doy la bienvenida a este taller experiencial que se llama Lo biográfico, lo privado y lo íntimo, las mujeres más importantes de tu vida. En este taller les quiero compartir mis experiencias en torno a la performance que realicé en 2018, Contame quién fue la mujer más importante de tu vida. Y también compartir el marco teórico que impulsó esta investigación para que luego juntos, juntas, juntes podamos crear una nueva performance en este contexto de pandemia y poder atravesar estos conceptos de lo biográfico, lo privado, lo íntimo, que tienen que ver con una dimensión subjetiva y afectiva del lenguaje, donde expresamos en una primera persona las representaciones, nuestro universo, y lo podemos compartir. La narración va a ser el eje principal, por eso bueno, les quería un poco invitar de alguna manera a que podamos compartir algunos puntos de vista. Me parece imprescindible actualmente que el universo femenino, las historias, las representaciones de las mujeres, podemos percibir que a pesar de que hay muchos avances, continúan este universo femenino siendo relegado al ámbito de lo doméstico, lo privado, lo íntimo y lo silenciado. Y por esa razón permanece en un ámbito subordinado. Y es necesario que tomen un cuerpo y una presencia pública. Es importante y necesario que tomen estos espacios en la sociedad. Por eso que a partir de esta performance que realicé en 2018, quiero compartir algunos procedimientos que nos pueden ser útiles como herramientas para generar nuevas escrituras donde tenga que ver el cuerpo, escrituras en una zona liminal, nuevas formas de poder abordar nuestro pensamiento, nuestras ideas y de manera compartida. Esta performance tuvo que ver con el encuentro con el otro, con salir al espacio público a buscar esas historias que muchos jujeños y jujeñas que circulan por la ciudad de San Salvador de Jujuy las tienen relegadas en la memoria o no les dan importancia. Lo que yo pretendía hacer con la performance que realicé entre el 1 de marzo y el 8 de marzo de 2018 era indagar en la memoria y en la subjetividad de las personas, tomando como punto de referencia a la mujer. En Contame quién fue la mujer más importante de tu vida, era un enunciado que apelaba a la memoria. Y para ello dispuse de unas herramientas que las vamos a denominar dispositivo relacional, tomando los postulados de arte y estética relacional de Nicolás Burro, que nos van a permitir iluminar también esta parte de la performance. Cuando la persona, el transeúnte, decidía contarme, decidía entrar en este juego, yo tipeaba lo que me contaba, lo que me narraba, y de esta manera la oralidad se transformaba en escritura. Luego, posteriormente, el 8 de marzo, se realizó una colgada de todos estos textos que fueron tipeados. Las personas podían, otros nuevos transeúntes, leer esos textos y retirarlos, llevarlos, hacerlos propios de alguna manera, y de esta forma esa memoria, ese fragmento de recuerdo, memoria, anécdota personal, se esparcía por el espacio público. Entonces la consigna, contame quién fue la mujer más importante de tu vida, que formaba parte de este dispositivo, cumplía una función no solo de información para realizar la acción artística y de invitación, sino también configuraba una premisa que me llevó a indagar sobre la procedencia de las mujeres que formaban parte de las trayectorias vitales de estas personas. Y de esta manera comencé
el abordaje de esta performance con una perspectiva vincular y no espectacular, para de esta manera poder llegar a un punto que tiene que ver con la intimidad, es decir, con lo más frágil de una persona y que decide compartir con un extraño o con una extraña en este caso, en un tiempo y en un espacio determinados. El resultado de la experiencia fue un encuentro de escucha y de escritura con una intensidad que no me esperaba, ¿no? Que me permitió hallar un fragmento de memoria personal con múltiples lecturas y posibilidades de abordaje a partir de estas narrativas recopiladas. La irrupción de ese instante vivido entre dos sujetos que no se conocen, pero que ante una posición de igualdad pueden encontrarse y volverse íntimos en la experiencia. Esta experiencia permitía a los participantes de la performance hablar sobre aquello que viven o que vivieron y tiene sentido y significado en sus trayectorias de vida. Es decir, que tomé la narración como un procedimiento, como una operación fundamental del lenguaje. Y tomé esos textos, esas narrativas que había tipeado, pero que en la lectura de la misma había una huella, una marca. No solamente la escritura era un resultado, sino también tenía que ver con un proceso, con el proceso mismo de la producción y de la enunciación. Son narrativas singulares, porque cada una de las personas con las que me encontré representa un sistema en sí mismo de narrativas. Todos tenemos algo para contar, todos tenemos algo para decir. Y cuando se produjo ese encuentro y ese acontecimiento, surgieron narrativas que no eran lineales o que solo acumulaban una sucesión lógica o adecuada de situaciones, sino que procuré encontrar esas que dijeran algo más. Algo que casi indescriptible, como un temblor en la palabra, como los silencios previos a la emisión de la voz, algo en relación a lo que Benjamin denomina como aura. El aura se define como la manifestación irrepetible de una lejanía. Es una condición propia de los objetos de arte y es una cualidad que no pueden acceder las copias o las reproducciones. En estas prácticas artísticas contemporáneas, donde se centran en el encuentro con el otro, es decir, en una dimensión relacional, el aura podemos decir que se ha desplazado de los objetos hacia las formas de encuentro y hacia las formas de participación colectiva. Bien, quería comentarles de experiencias similares en las que puedo dialogar con otros artistas también. Es el caso de Tatiana Jung de Brasil, con performance de una pessoa escrita, se llama su trabajo, que con una máquina de escribir recorre desde 2013, que viene realizando esta experiencia, recorre espacios también de tránsito, como estaciones de tren, estaciones de subte, con una máquina de escribir portátil y va generando encuentros con desconocidos y a partir de ese diálogo, ese encuentro genera una escritura literaria, también tomando en cuenta la observación de lo cotidiano. Otra performance que me parece interesante citar es 700 horas mirando personas de una de las fundadoras de la performance contemporánea, Marina Abramovic, de Estados Unidos, que en 2010 en el Museo MoMA convoca a los visitantes del museo a sentarse frente a ella, ¿no? A sentarse y mirarse por un tiempo prolongado, en silencio y a los ojos. Esta acción continuó durante 8 horas diarias durante 3 meses y participaron alrededor de 1000 personas quienes compartieron un momento de intimidad, de cercanía y de empatía con desconocidos. Y otra performance que quería citar es una que se realizó este año, 2020, en el contexto de pandemia. La artista Yasmin Pateja de la India, How Are You, es su trabajo, donde
invita a personas de distintas nacionalidades a conectarse mediante una llamada, mediante vía Zoom, solamente utilizando la voz, y a partir de generar conversaciones con extraños, tomando en cuenta este enunciado, esta presentación, digamos, de alguna forma, how are you, ¿cómo estás? Y resignificando esta forma de introducir a una conversación para llegar a conversar con extraños de una manera íntima. Y de esta forma, lo que se está enunciando acá es perder el miedo al otro, al extraño, al desconocido, y poder incentivar a la confianza e impactar positivamente en alguien que de alguna manera estamos compartiendo una misma realidad más allá de las diferencias que podamos tener. Tienen en común estas experiencias, que la práctica artística se centra en las relaciones humanas y el artista se focaliza en las relaciones que su trabajo puede crear con el público. La estética relacional concibe la forma más allá de la materialidad y se concentra en formas artísticas como las citas, las fiestas, las manifestaciones, las reuniones. Pueden ser consideradas y pueden ser objetos estéticos susceptibles de ser estudiados, ya que se proponen como modos de encontrarse y crear relaciones intersubjetivas. En la actualidad podemos reconocer, ¿no?, que la globalización ha instalado un sistema de vida urbano y capitalista a escala mundial, perdiendo el sujeto su singularidad y su voz propia para ser considerado como un mero consumidor. En el sistema capitalista, que ha ido avanzando y transformando en producto y mercancía todo acontecimiento humano, hasta las relaciones humanas. Es así que los artistas contemporáneos con sus obras, abordando la forma del arte relacional, están proponiendo un proyecto cultural y político. Bueno, en relación a la comunicación, el arte relacional trabaja sobre modelos reducidos de situaciones de comunicación en el ámbito cotidiano y también en el ámbito privado y en el ámbito íntimo. Para Jorge La Rosa enuncia que la experiencia tiene que ver con mirar las cosas, mirar el mundo de otra forma, y para ello es necesario habitar otro tiempo diferente al cotidiano, y también eso va a hacer que habitemos otra manera de espacio. Suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción. También nos dice cultivar la atención, la delicadeza, abrir los ojos, los oídos, hablar sobre lo que nos acontece, aprender la lentitud, escuchar a los otros, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia y darse el tiempo y el espacio. Creo que en estos momentos, en este contexto de pandemia, ha producido un shock, ¿no?, en el que tenemos que habitar el espacio y el tiempo de una manera diferente. A Jorge La Rosa, el sujeto de la experiencia se define por su pasividad, entendida por un sujeto paciente, un sujeto atravesado por la sensibilidad, por una disponibilidad, por una apertura, de una pasividad que tiene que ver con la pasión, con el padecimiento, en el sentido de tener paciencia, con una recepcionalidad primera y una disponibilidad fundamental, una apertura esencial. Bueno, como ustedes habrán escuchado, venimos repitiendo la palabra performance. Como si todos la conociéramos. Creo que las personas que vienen del ámbito artístico, creo que muchos seguramente han tenido experiencias de performance. Para mí la performance es un instante de vértigo en el que no tengo libretos ni personajes para representar o para cubrirme. La performance para mí es una forma de despojo,
de posibles máscaras, de maquillaje, y solamente en la performance siento que tengo mi cuerpo con su propia historia y su propia narrativa. Bien, ¿por qué la narración? Cuando narramos, cuando contamos, también recordamos. Narrar es volver atrás, es contar permanentemente, es evocar. Al narrar, en el caso de la performance, contame quién fue la mujer más importante de tu vida, los participantes se dieron a sí mismos la posibilidad de recordar, evocar y narrar acerca de otro, de una mujer, y al mismo tiempo narrar sobre sí mismos. En este sentido, se intenta, con este gesto de contar a un extraño un fragmento de la biografía personal, recuperar el gesto, ese gesto antaño, primigenio del encuentro y la comunicación con otro a través de narrar para no olvidar, porque cuando narramos nos contamos quiénes somos y es como luchar contra el olvido. Y narrar con un eje en las mujeres, en las mujeres de la vida de uno, personales, nos permite traer al presente esas historias cotidianas, recuperar de alguna manera ese ritual olvidado de contar las historias de nuestros ancestros, de nuestras familias. Y en este sentido también encontré que narrar es una operación fundamental del lenguaje, y que no solamente es una estrategia discursiva, sino que es una necesidad humana subjetiva. Como dice Isabel Requejo, una lingüista tucumana, narrar es una de las estrategias culturales de protagonismo e incluso de experimentación activa del relato exterior de la propia vida. Es decir, que es tan importante narrar para justamente exponer quiénes somos y al mismo tiempo, además de contar algo, estamos siendo en lo que contamos. En la performance realizada y en la que les propongo realizar, la intención es poder encontrar en la narración esos momentos en los que los sujetos se pueden develar a sí mismos y donde lo biográfico, lo privado y lo íntimo se condensa en esas tramas narrativas, donde es muy importante el contacto con el otro, donde el cuerpo del otro está presente para sostener esa narración, y donde encontramos tramas narrativas simples pero a la vez complejas, ya que en cada una de esas tramas está impresa la interioridad de esas personas, sus representaciones sobre la mujer, sobre el mundo, le vamos a llamar el pensar, sus sentimientos, emociones y el aspecto subjetivo de esa narrativa que le vamos a llamar el sentir, y sus condiciones de existencia y las formas de organización de la vida cotidiana le vamos a llamar vivir. Es decir, sentir, pensar y vivir van a estar imbrincados en esta acción de narrar. Según, como les decía, Isabel Requejo, que postula la autoría de la palabra y del pensamiento. Es decir, que el sujeto en esta forma de pensarse a sí mismo está ejerciendo un derecho inalienable de expresar sin ningún condicionamiento. Me parece muy interesante reconocer que existen narrativas que tienen más valor que otras, ¿no? A veces se termina dándole más valor al hecho de aprender o recordar historias ajenas o las historias de quienes nos dominan, porque muchas veces
uno aprende de que lo que proviene de la memoria de uno no tiene valor. Eso pasa mucho con distintos grupos sociales, ¿no? Donde su palabra está desvalorizada. A veces, sin darse cuenta, uno mismo o puede ver también en otros grupos sociales, tienden a recordar o a repetir historias que les otorgan prestigio o historias que tienen prestigio social y no valoran y a veces olvidan o silencian sus propias historias porque creen que carece de valor. Por lo que analizar, difundir, visibilizar y valorar los procesos de autoría de la palabra y el pensamiento que restituye ese derecho inalienable a la expresión en libertad y sin censuras de todas las personas. Representa entonces lo que denomino en este aspecto la dimensión política del lenguaje que se inserta en esta propuesta artística. El género narrativo permite no solo conocer hechos y acontecimientos, sino también otorga palabra a imágenes, a representaciones del mundo y sueños que habitan de manera desordenada en cada uno de nosotros y nosotras. La acción de narrar y contar en la performance tiene la función de organizar los acontecimientos de la propia vida y además le da la forma a la expresión de nuestra propia subjetividad, a la memoria y a la experiencia individual y colectiva que está situada en un aquí y ahora. También he tomado los aportes del investigador Paul Suntor, que estudia la voz humana y la escucha. En este sentido, en la performance que había realizado, había un momento en el que después de terminar de contar la persona, el transeúnte que se sentaba a contar su historia, luego se procedía a un momento de lectura, que la podía hacer yo como performer o la persona que había contado. Y en ese momento de lectura la voz cobraba una importancia fundamental porque de alguna forma era como desprenderse de ese relato que dejaba de ser del narrador y también dejaba de ser de la transcriptora. Y en ese sentido, recuperando los postulados de Paul Suntor, que le da a la voz no solamente una función lingüística y comunicativa, sino que también él afirma que es un hecho físico y psíquico. Y que a través de la voz está condensada toda la innumerable gama de anhelos, deseos, pensamientos, recuerdos, sentimientos y acciones humanas. Sentimientos como la alegría, el dolor, el amor, la pena, la protesta, el cansancio, todo está expresado de forma insuperable a través de la voz humana. Y también recordando que la invención de la imprenta en el siglo XV y la posterior sobrevaloración de la cultura letrada se impuso a la lectura silenciosa y a la lectura en voz alta y que hasta ese momento era la principal forma de transmisión de saberes. Recordemos a los juglares y en nuestro territorio a los payadores y también contemporáneos nuestros, ¿no? Toda la cultura de la copla, los copleros y las copleras, toda la tradición oral, ¿no? Fue relegada por la imposición de la lectura silenciosa que buscó la conexión directa de las ideas del texto con el pensamiento sin pasar por la voz, es decir, sin pasar por el cuerpo. Para Paul Suntor, considera que aquello que es relegado en algún lugar resiste y permanece. Y es el caso de la voz. La voz tiene la necesidad real de tomar la palabra. Y dice Paul Suntor que la voz tiene la necesidad de tomar una revancha, tal cual el cuerpo por su fuerza expresiva y presencial. Otro concepto que es importante tener en cuenta es el de infancia, propuesto por Giorgio Agamben.
En el sentido etimológico, este concepto que se refiere más que a una etapa de la vida que tiene que ver con la niñez, se refiere a la falta de dominio del lenguaje para expresarse en público, que es propio de los niños, ¿no? O sea, en una etapa de descubrimiento de la palabra y del lenguaje previa a la escolarización. Y en este sentido, la infancia sería como repensar el lenguaje, volvernos a encontrar con esas palabras o esas formas de descubrir en cada palabra algo nuevo. La investigadora, como les decía, Leonora Fuchs, también pone en relación estos géneros tradicionales de escritura en primera persona, que tienen que ver con la no ficción, lo biográfico, por ejemplo, en formas como en géneros canónicos, ¿no? La biografía, la autobiografía, las memorias, el testimonio, la confesión, el diario íntimo, que en la actualidad se van resignificando en otros géneros, ¿no? Derivados de ellos mismos y atravesados por los medios audiovisuales. Lo vemos muchísimo en las redes sociales, el blog, el Instagram, las páginas y los muros de Facebook y todas las variedades de exhibición de la biografía en Internet que configuran nuevas formas de asumir las diversas representaciones del yo. Podríamos considerar que existe una gradación entre lo biográfico, lo privado y lo íntimo. Distinta gradación de acercamiento al yo, ¿no? A las representaciones del yo. Lo biográfico y lo privado y lo íntimo constituyen umbrales de una cierta profundidad. Lo biográfico puede ser público, pero no tener marca de privacidad. Y lo privado puede hacerse público sin marca de intimidad. Sin embargo, lo íntimo puede prescindir de estas gradaciones y en ocasiones aparece sin esa gradación. Es decir, que lo biográfico nos permite mostrar una parte de nosotros y nosotras mismas. Lo privado es también dentro de esa gradación, podemos también compartir en algunos ámbitos nuestros espacios de privacidad. Y lo íntimo tendría que ver con un mayor grado de afectividad. En las narrativas que he recopilado es interesante ver cómo en la irrupción o la aparición de lo íntimo, de los recuerdos más íntimos, es decir, más ligados con la afectividad, en un espacio público y compartidos con una persona extraña que podríamos decir que no hay un grado de confianza. Y lo íntimo tiene que ver, además de lo afectivo, con compartir una emoción. Y lo íntimo está en nuestra memoria. Hay huellas de esas marcas que nos ha dejado. Algún recuerdo que lo mantenemos y lo conservamos y que solamente aflora con algunos estímulos que tienen que ver con la confianza, porque lo íntimo, además de la afectividad, devela la fragilidad de todas las personas. Podríamos decir que en las narrativas o en todo lo que podríamos encontrar en relación a lo íntimo, no se exhibe permanentemente, justamente es algo que lo tenemos guardado, cuidado. Lo íntimo sería como un relámpago, como un momento de verdad en el que vivimos, ¿no? Un momento que guardamos, un momento distinto a la rutina, distinto a lo que tiene que ver con los trayectos habituales, sino es algo que tenemos guardado en nuestra memoria y que está también a flor de piel en el lenguaje.
que puede ser despertado en algún momento, súbitamente, quizás por alguna imagen, por alguna palabra, que nos lleva a pensar en ese momento de muchísima afectividad, y que generalmente se da en el encuentro con el otro. Y ese momento de intimidad o de contar algo íntimo se devela y también se vuelve a cubrir, vuelve a cerrarse, pero eso no significa que desaparece, muy por el contrario, sino que permanece en nosotros, pero de manera diferente. Y me parece muy importante retomar a Mikhail Bakhtin, que ha estudiado toda la gama posible de los géneros discursivos que están en relación con las prácticas del lenguaje, y es muy interesante cuando él estudia también prácticas del lenguaje que tienen que ver con la intimidad y que están relacionados a la esfera de lo familiar. Estos géneros o estilos íntimos se basan en la máxima proximidad entre los hablantes o las personas que intervienen en una comunicación. Hay una especie, dice Bakhtin, de fusión entre esas personas. Hay un grado de confianza y también de afectividad hacia una intención de comprender al otro, ¿no? El otro se pone en una posición de poder recepcionar lo que el otro tiene para decir. En una atmósfera, como repito, de profunda confianza, es que el otro se puede abrir a las profundidades más internas de sus sentimientos. Y en este sentido considero que la performance que he realizado también se ubica como una forma relacional que ha dado lugar a un quiebre momentáneo de las jerarquías sociales y las convenciones para abordar el encuentro con el otro. Ponernos en un plano de igualdad para que se genere la irrupción de lo íntimo en un espacio público, dejando huellas y marcas de sinceridad y afectividad. En cada una de las narrativas recopiladas, ¿no?, la palabra hace aparecer. Cuando hablamos de lo íntimo y de la irrupción de lo íntimo, hablamos de hacer aparecer. ¿Y qué es lo que aparece? Es un recuerdo, es un ejercicio de hacer memoria. ¿Y qué es hacer memoria? Es hacer presente lo ausente, a través de la palabra, a través del lenguaje. Y lo más interesante es hacerlo en un espacio público y en un tiempo cotidiano que generalmente se caracteriza por ser un tiempo dominante, ¿no? Un tiempo donde solamente es para la producción o para el consumo y no para el estar, para el compartir, para el dejarse ser tal cual uno es. Bien, justamente, como decíamos que la narrativa como una condición humana fundamental, que se encuentra en estrecha relación también con el concepto de valor biográfico que propone Bakhtin, ya que al poner en orden, de alguna manera, una vida en el relato, ayuda a poner en orden la propia vida, dice Bakhtin. Cuando nosotros hablamos de otra persona, también de alguna forma nos organizamos en nuestros propios recuerdos. Es que nuestra manera errática de la existencia solo adquiere unidad y sentido en la narración. Por eso es muy importante poder dejar que la narración fluya, que el contar realmente pueda ir graduándose desde lo biográfico, pasando por lo privado a lo íntimo, teniendo en cuenta que lo íntimo puede irrumpir y aparecer. Cada una de las acciones que configuran esta propuesta performática da cuenta de un posicionamiento ético y político también al escuchar y dar valor
a las voces y a las historias que de otra manera permanecerían en silencio o en el olvido. Voces que no suelen tomar estado público y que cobran valor en esta forma de darles entidad al escucharlas y al poder también transcribirlas. Y me parece importante otro concepto que toma Mikhail Bakhtin en relación a la narración y a la justicia. Cuando tomamos las biografías como género, ¿no? Como género discursivo, es darle valor a la vida de alguien. Y también es una forma de, podemos tomar a grupos sociales, sujetos, personas, y darle ese valor biográfico a través de que tomen cuerpo esas palabras en la escritura. Y tiene una relevancia, no solamente de hacer justicia a una trayectoria de vida, sino que también es una postura crítica respecto a los parámetros valorativos que imperan en determinadas culturas. En el caso de nuestra cultura, que ahí me parece que podemos vincular con la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género viene a hacer visible lo que estaba invisibilizado, viene a hacer aparecer lo que estaba oculto. Y generalmente lo que ocultamos en esta cultura patriarcal y donde imperan las jerarquías, donde siempre buscamos acomodar el relato a lo que nos conviene, a lo que es socialmente aceptado, también ese universo femenino, como decía al principio, es guardado o es olvidado o es degradado y enmarcado, como lo ha hecho la cultura judeo-cristiana. Todo lo que tiene que ver con el universo femenino está enmarcado en lo que es carente de racionalidad y valor. Por eso, en este sentido, tomar conceptos como valor biográfico y poner a la mujer como eje también es un posicionamiento político. Releyendo a algunas autoras feministas, por ejemplo, Gerda Lerner nos dice que en esta cultura que hace más de 2500 años la mujer está en una condición de subordinación, todo lo que tiene que ver con el universo femenino, por ejemplo, no deja huella, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito doméstico. Ella dice, charlar es femenino. Todo lo que no deja huella, todo lo doméstico, todo lo que se vuelve a hacer día tras día, no lleva nombre. Ni está en los grandes discursos, ni en los grandes libros, ni en las grandes cosas. Las cosas pequeñas son las cosas femeninas. Entonces también en nosotros y nosotras mismas están esos recuerdos que a veces en nuestra memoria y en nuestra memoria más íntima, que a veces los olvidamos porque no les damos valor, ¿no? Pensemos en las tareas domésticas, pensemos en los recuerdos que tienen que ver también con nuestras historias vinculadas a lo femenino, que a veces no tienen valor. Cada una de ellas, ¿no?, representa cada una de las narrativas, ¿no?, en las que podemos encontrar en primera persona, que se realizaron en la performance que les decía, Contame quién fue la mujer más importante de tu vida. Contiene no solamente una estructura lingüístico-discursiva, sino que también, como les decía, es una trama afectiva. Es un instante efímero e imprevisible, son retazos de memorias y trayectorias vitales. En ellos se encuentran tristezas, añoranzas, anhelos, sueños de los participantes de la performance. Como les había dicho anteriormente, ¿no?, el pensar, el sentir y el vivir condensados en estas formas donde
hay una estrecha relación entre memoria, identidad, subjetividad y género a partir de organizar una narración en torno a la mujer como tema central. Y de esta manera se propone una forma de escritura colectiva, es decir, si bien ese recuerdo es personal y toma cuerpo, ese recuerdo, esa memoria, que llega a abrirse en la intimidad, que llega a ponerle valor a esa narrativa, cuando está el otro de por medio, mediando con su escucha, va cobrando otra forma, como una escritura colectiva. Y lo que yo les quería proponer en este taller experiencial era reorganizar un nuevo dispositivo relacional para que en contexto de pandemia podamos tener una experiencia parecida a la que he realizado en Contame quién fue la mujer más importante de tu vida en el 2018, ¿no? Y poder continuar este trabajo de investigación, invitarlas a ustedes a que también ocupen ese lugar de narrador, de contar una historia, de contar sus historias, sus vivencias y poder abrirse de una manera mediada por el lenguaje, mediada por el encuentro con un desconocido, con un otro, y que ese otro se manifiesta como un sujeto de la experiencia, como un sujeto abierto al encuentro y a la posibilidad de la irrupción de esta intimidad, de una intimidad compartida. En este contexto de pandemia, reconfiguraremos seguramente lo que es el espacio público, trabajaremos en el espacio privado de las casas de cada uno de ustedes, pero la propuesta es una nueva performance realizada en contexto de pandemia, donde la evocación sea de forma plural. Seguramente habrá muchas mujeres que tendremos la posibilidad de evocarlas, de recordarlas, de indagar en esa memoria íntima que aparece como un relámpago a través de una imagen, de una palabra, de un color. Hay palabras que a veces la hemos dejado de decir, pero cuando las volvemos a repetir y las volvemos a escuchar, nos llevan directamente a un lugar de la memoria y a un lugar de nosotros y nosotras mismas que no suele aparecer, pero que en definitiva es una forma de expresión de nuestra afectividad y de nuestra interioridad. Bueno, para finalizar, hacer esta propuesta de que ustedes puedan también tomar el riesgo de convertirse en performer en este contexto de pandemia y que juntos, juntes podamos configurar una nueva propuesta. Contame quiénes son o fueron las mujeres más importantes de tu vida, las voces femeninas que el sistema literario dominante ha silenciado o marginado, resistieron en la tradición oral, en las prácticas colectivas de transmisión generacional y en los géneros discursivos, cotidianos e íntimos, y en ese lugar de aparente intrascendencia donde las mujeres encontramos la forma de crear símbolos y crear lenguaje. Entonces, apelando a todas estas herramientas, a todos estos conceptos, que espero que les puedan servir como estímulo para despertar la creatividad y despertar el deseo de poder compartir con un extraño, con una extraña, un momento de intimidad en la palabra y también de encuentro que nos humanizan cada vez más en una época en la que parece que vamos a estar aislados completamente, sino por el contrario, crear vínculos a partir de la palabra y el encuentro. Entonces la propuesta es poder tomar el rol de performer, el rol de escucha, el rol de narrador, y mediados por una conversación que grabaremos los audios,
poder encontrarnos en la próxima oportunidad de manera sincrónica y compartir estas impresiones de haber participado en este rol de escucha y de narrador. Para ello también les voy a pedir que puedan tomar nota detallada de las acciones y de los pensamientos que van sintiendo ustedes, o algunas sensaciones físicas también en el momento de la escucha, y también sus impresiones en el momento de narrar. Como les decía, en este concepto de infancia, ¿no?, que aparece en el lenguaje, es un lenguaje que no tiene un uso del lenguaje que no tiene una función que busque comunicar solamente, sino que también con algunas palabras podemos llegar a conectarnos con nuestra interioridad, con nuestra intimidad, que es lo que más profundamente nos conecta con nosotras y nosotros mismos. Bueno, esa es la invitación. Van a recibir comunicaciones de mi parte para poder organizar de esta manera las parejas, para poder contar y para poder escuchar, y también las pautas para poder grabar esa conversación y poder subirla a una nube en la cual todos podremos tener acceso a compartir esos audios. Y bueno, encontrarnos el día 16 de octubre con la socialización de sus notas, de sus impresiones en esta acción, y poder juntos tener la oportunidad de elaborar una nueva escritura liminal y que pueda tomar estado público de alguna manera en este contexto de pandemia. Bueno, muchísimas gracias y los espero y las espero y les espero el 16 de octubre a las 16 horas. Muchas gracias.